Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenos días, muy buenos días Costa Rica, buenos días, su servidor Marlon Méndez, les saluda hoy, lunes 2 de febrero del 2026, bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Que esta semana, iniciando ya el segundo mes de este año, sea de mucha bendición y prosperidad para todos ustedes. El saludo allá a Andy Torres de cabina y a nuestra compañera Rebeca Navarrete en el montaje de la publicidad. Gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio, que por su apoyo es posible llevar a cabo nuestro espacio en el canal de YouTube, Facebook Live en vivo. Que gracias por estar en sintonía el día de hoy, iniciando semana. Bueno, ya tenemos presidenta, esperando que Dios ilumine a doña Laura Fernández y que estos 4 años que va a asumir sean de prosperidad para todos los costarricenses y que tengamos una asamblea legislativa que produzca proyectos buenos para el bienestar de todos los costarricenses. Así que igual respetar el pueblo, el soberano, como dicen, ya escogió y, bueno, y ponerse a trabajar como se debe, ¿verdad?, para sacar adelante este país. Hoy vamos a conversar con la licenciada Stephanie Gámez Córdoba. Nos vamos a trasladar hasta el puro centro de Heredia, bueno, por estos climas tan fríos, tan cambiantes. Así que buenos días, licenciada Stephanie, ¿cómo amanece? Ese me hizo, doña Stephanie. Buenos días, aquí estoy. Buenos días, ¿cómo está, licenciada? ¿Todo bien? ¿Cómo pasó esas elecciones? ¿Cómo vivió esa democracia que por dicha podemos tener el privilegio de salir a votar y escoger al quien mejor nos convenza? Bueno, bien, gracias a Dios, gracias por la invitación al día de hoy, pues a este programa. Y el día de ayer me tocó ir a votar a San Isidro Heredia. Por cierto, estaba lloviendo mucho, estaba haciendo mucho frío, ¿verdad? Y como tenía unos compromisos en la tarde, pues bueno, desde las 7 de la mañana estaba haciendo, ¿verdad? Valer lo que es mi derecho y deber, ¿verdad? Como ciudadanos que somos de este país y que tenemos pues esta democracia, pues también fui a ejercer. Excelente, excelente. Bueno, ya por dicha ya pasó, ya pasamos este nuevo episodio, ¿verdad? Para ver cómo nos va con esta continuidad de este gobierno, ¿verdad? Esperando que sea para bien. Así es. Eh, ¿Hace cuánto está en esto, licenciada? ¿Hace cuánto ejerce la profesión? Para conocer un poquito de su hoja de vida, ¿eh? Ok, bueno, tengo hace más de 8 años de ser licenciada en Derecho y también de notaria pública. Me especializo en llevar materias como son derecho de familia, laboral, civil y también pues temas que son de notariado y demás. Entonces, también pues me ejerzo, digamos, en esas áreas del derecho. Muy bien. Bueno, el tema es bastante amplio, pero bueno, dediquémosle rato de hoy a ver hasta dónde nos alcanza con el tema de las pensiones, ¿verdad? Que ha venido, vamos a ver, es un tema medio complicado porque
vamos a ver, está la responsabilidad de traer hijos al mundo y nada más no es dejarlos botados, ¿verdad? Que es muchas familias, sobre todo las Ujú, mujeres, que son las que sufren porque se jalan una torta y ujú, el hombre sale corriendo, no se hace responsable ujú, y queríamos tal vez empezar para ver eh, quién tiene que pagar la pensión, ujú, digamos, quién, porque también están las pensiones de hijos, pero están al revés, los ujú. padres que quedan abandonados y pueden también solicitarle a los hijos que le ayuden porque les dieron la crianza y después los dejaron abandonados, ¿verdad? Entonces están como esos dos frentes, el recién Claro, nacido y el adulto mayor. Así que, ujú, ¿cómo claro. funciona esa parte, licenciado? Bueno, primero voy a referirme un poquitito, ¿verdad?, al tema de lo que es el derecho humano a los alimentos, ¿verdad? Esto primero de una forma global, ¿verdad? Y es que lo que es el derecho humano de los alimentos, ¿verdad?, es para asegurar la supervivencia de una persona que los requiere, ¿verdad? Entonces, a ese se le otorga la posibilidad de acudir, ya sea a los estrados judiciales, ¿verdad?, para exigir ese respeto y cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Ok, aquí es donde se determina la necesidad de quien los necesita y las posibilidades económicas de quien los debe pagar. Entonces, eso es como un inicio de qué o de dónde viene ese derecho alimentario, ¿verdad? Como para poderlo ver. Ahora, ¿quiénes son los que se deben alimentos? Como decía Don Omar. Bueno, primero está en la lista los esposos igual a las esposas, ¿verdad? Viceversa. Cuando hay uniones reconocidas, pues también los padres o las madres a sus hijos menores de edad, ¿verdad? Y también a los hijos mayores de 18 años, pero menores de 25 que tengan, que estén estudiando, ¿verdad? También los hijos y las hijas mayores a sus padres o madres, los hermanos o hermanas mayores a sus hermanos menores que tengan alguna discapacidad. Incluso también vemos el tema de los abuelos, las abuelas, ¿verdad? A los nietos y bisnietos y viceversa también de este punto. Entonces, por ahí partimos, ¿verdad? De quiénes son los que se den alimentos. Y esto no lo establece el código de familia, ¿verdad? En una línea muy taxativa. Ellos lo mencionan directamente. Entonces, es aquí quienes nos debemos alimento, ¿verdad? Entonces, aquí creo, don Mario, pues que ya contesté su pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas, ¿verdad? Los que nos debemos alimento. Ahora, el tema de quiénes, ¿verdad? Después se deben de alimentos es cómo se define el monto, ¿verdad? Que esa es otra de las preguntas, pues, que siempre nos hacen, ok, ¿cómo se definen esos montos? Bueno. En otros países existen lo que se llaman las tablas, ¿verdad? Costa Rica no. Costa Rica se rige por un sistema que es las necesidades, ¿verdad? De esa persona beneficiaria, ¿verdad? Llámese esposa, llámese hijos, llámese, digamos, el papá o la mamá, ¿verdad? Contra las posibilidades del obligado, ¿verdad? Aquí ya no llamamos del papá, porque es muy comúnmente, ¿verdad? Decir el papá, ¿verdad? Pero incluso ahora hay hijos, pues, que ven con el papá y la mamá es la obligada de pagar pensión, ¿verdad? Entonces, han habido casos, ¿verdad? En este sentido, entonces, la ley está realmente para el beneficiario y el obligado. Por eso aquí no nos vamos a dirigir, digamos, como un género en específico, porque la ley no nos dice que es al papá. La ley menciona al obligado alimentario, ¿verdad? Entonces, o puede ser obligada alimentaria, ¿verdad? En esta parte, don Manuel. No sé si aquí tiene alguna otra pregunta. Bueno, vamos a ver. Eh, ¿El monto haría de acuerdo a mi profesión o hay un monto mínimo? Digamos, si yo me hago una torta y embaracé a la vecina, Ujú. soy abogado y me gano 1 millón de pesos. La vecina me demanda a mí con pensión alimenticia, pero le voy a poner otro caso. Resulta que mi hermano trabaja
haciendo chambas todas las semanas y se gana 100,000 pesos o 70,000 pesos. Se jaló la misma torta con la vecina, ¿verdad? ¿Quién fija el monto mínimo de acuerdo a la profesión? No sé si me explico. Ujú, El juez valora y dice, mira, el abogado gana 1,000,000 de pesos porque tiene un buffet y genera recursos, tiene ujú, carro, tiene casa. Y el ujú. hermano del abogado vive alquilando en un ranchito y apenas anda sobreviviendo. Entonces, ¿quién es el que define cuánta pensión debe darle a ese chiquito de la vecina? Ok, vamos a ver. Esto, lo que nos establece nuestro código de familia, ¿verdad? Primero es que se debe de contemplar dentro de la cuota, ¿verdad? A fijar es los alimentos, la habitación, vestido, ¿verdad? Asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros gastos. Además, también lo que se busca es equilibrar, ¿verdad? Que haya un equilibrio entre las necesidades, ¿verdad? De esta persona y el nivel de vida acostumbrada a la persona beneficiaria para su normal desarrollo, sea físico, ¿verdad? Y psíquico. Y las posibilidades económicas del demandado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Volvemos a lo mismo. Entonces, lo que es el abogado, ¿verdad? Por su estilo de vida, por su ingreso, las necesidades o el estilo de vida al que está acostumbrado su hijo, pues puede ser un poco mayor, estar, por decirlo de una forma, en una escuela privada, tener viajes fuera del país o ir a ciertos hoteles. Entonces, aquí tenemos esa diferencia. Pero, por ejemplo, el hermano, ¿verdad? Del abogado, como usted dice, vive alquilando, tiene menos ingresos, entonces está en una escuela pública, no tiene el mismo salario del abogado, quizás no sale, digamos, de viaje con sus hijos o a un hotel, digamos, de pago, sino que se van a la playa, ¿verdad? Una cabinita más sencilla. Entonces, eso es lo que tenemos la diferencia entre lo que es uno y otra posibilidad, una y otro mantener el estilo de vida de esa persona. Entonces, eso es lo que se hace y ese es el análisis que hace el juez. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros presentamos en una demanda lo que son las necesidades del menor: vestido, comida, tutorías, traslado, que también tiene, digamos, que está en una escuela de fútbol, que está en una escuela de voleibol, que está en una escuela privada. Entonces, todo esto que paga buceta, todo eso va a incrementar que este niño pueda tener un gasto aproximadamente, por decirle algo, de unos 350,000 y que este niño pues tenga unos gastos de 200. Entonces, se hace una diferencia. O este niño puede tener unos gastos de 600,000 colones y este niño de 200,000. Entonces, eso es el análisis que se hace la persona juzgadora, ¿verdad? Entre las posibilidades, o sea, el ingreso que tenga la persona obligada a pagar contra las necesidades de la persona beneficiaria. Ahora, es muy importante aclarar, porque en muchas ocasiones dicen, es que yo tengo un préstamo, tengo el carro, tengo esto, tengo lo otro, ¿verdad? Entonces, o tengo mi salario embargado. Entonces, es importante que ustedes sepan que la prioridad siempre va a ser una pensión alimentaria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es un derecho de alimentos de una persona y es un derecho humano. Entonces, por encima de las deudas va a estar la pensión y posteriormente vienen los embargos y las deudas que la persona tenga. Por eso siempre es muy importante también ver temas, ¿verdad? De una economía saludable, ¿verdad? O estar establemente. Eso no quiere decir, ¿verdad? Que es otro proceso que también pasa, ¿verdad? Que hoy me fijaron una pensión de 350,000 colones y porque tenía un ingreso mayor, pero el día de mañana me despiden o en un mes me despiden. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahí existe otro proceso que se llama un proceso de rebajo de pensión por cambios de circunstancia. Entonces, ya mi ingreso no era el ingreso de 1,000,000,
ahora es un ingreso de 500.000 colones y tengo que sufragar mis necesidades como persona humana también y cubrir las necesidades. Entonces, ahí se puede rebajar ese porcentaje viendo, digamos, esas circunstancias que se dan y si son de valor, ¿verdad? Para la persona juzgadora modifica el monto de pensión y lo reduce. En este caso, Stephanie, eh, el rebajo o las pruebas o las circunstancias hay que llevárselas al juzgado de pensiones y decirle, mira, señores, me despidieron, yo pago a mi hijo 300.000, me quedé sin trabajo, ocupo pagar el mínimo. O sea, ¿es válido eso dentro de las circunstancias o viene todo un proceso de investigación a ver Ujú. si es Sí. cierto que lo despidieron, que está manos Ujú. arriba y él Ujú. tiene que alimentarse y sobrevivir? O sea, así Ajá. funciona el sistema. Sí. Vamos a ver, el sistema no es inmediato, ¿verdad? Siempre tenemos que saber que es un proceso donde se van a asegurar, ¿verdad? Las necesidades de la persona. ¿Por qué? Porque por lo general son personas que nosotros tenemos dentro de un grupo de vulnerabilidad, ¿verdad? Como son los menores de edad. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que nosotros decimos? O la persona juzgadora, bueno, si lo van a hacer directamente en el despacho, que lo pueden hacer, tienen que apersonarse al juzgado, llevar las pruebas. Posteriormente a las pruebas, se le va a llamar a una audiencia. Y en la audiencia ustedes tienen que ir, la persona obligada no tiene abogado, ¿verdad? Solo la parte actora es la que tiene, digamos, derecho a una defensa pública, sea hombre o sea mujer. Acá no nos vamos a referir, digamos, a un género, como les dije anteriormente, en especial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el juez entra a analizar las pruebas, entra a verificar las pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en muchos casos se ha visto que hay personas que dicen, bueno, yo tengo una pensión de 350.000, quiero bajarla, ya no quiero darle más, le voy a dar 100, te voy a dar 150 y renuncian o los despiden sin responsabilidad patronal. Entonces, ¿eso qué es lo que genera también? En muchas ocasiones ver que esa persona, ¿verdad? Buscó o incurrió en su despido, ¿verdad? En su despido, sabiendo que tenía una responsabilidad, ¿verdad? Entonces podríamos alegar que puede estar viendo un tema de mala fe, pero eso ya sería muy en el fondo, ¿verdad? Del desarrollo de la persona juzgadora, del análisis de la prueba que se presenta para poder ver si sí o no, ¿verdad? En esa parte, cómo va a ir el tema del rebajo. Pero ninguno es en automático. Ustedes llegan y presentan al juzgado inmediatamente y el juzgado les va a rebajar la pensión. No, incluso se hace una audiencia a la cual la otra persona tiene que contestar. Con la nueva reforma al Código Procesal de Familia, eso se llama una audiencia única. Entonces, la persona en este caso, la beneficiaria o su representante, en este caso, digamos, sea la mamá o el papá, tiene que contestar los hechos o, digamos, del proceso que usted presentó el rebajo. También ella presentar demanda y ir a contestar en ese momento que les dé la audiencia. Por eso a veces muchas personas sí van, digamos, sin abogado, pero no saben cómo desarrollar lo que es el tema de una audiencia, ¿verdad? Aquí pues la persona juzgadora trata, en ese caso, pues de ser objetiva y de poder guiar a las personas, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque la persona juzgadora tiene su rol, ¿verdad? Que es el de analizar la prueba, resolver y dictar sentencia, buscar un acuerdo entre las partes, mas no es para poder defender alguna de las dos partes. Entonces, a veces, muchas ocasiones, ¿verdad? Llegan sin un representante legal. Y después es muy difícil para nosotros poder alegar una situación que haya pasado ya con un acuerdo homologado o con una sentencia dictada si ya se pasaron los 3 días. ¿Por qué?
porque son defectos que no se vieron o es muy complicado, digamos, después solicitar, ¿verdad?, una apelación dependiendo cómo se llevó el proceso en desarrollar. Iba a poner un ejemplo. Bueno, yo también, aparte de la radio, a- contratamos servicios profesionales para pintar las paradas o rotularlas. O sea, no hay gente que trabaja con nosotros siempre. Y hay un muchacho que, bueno, desde que yo lo conozco, vamos a ver, es medio portero, porque tiene hijos por aquí, hijos por allá, y los menores, los dos últimos que tiene, y al no tener un trabajo estable, la esposa o la ex le pone orden de captura, lo meten a la cárcel. Ujú, Una vez que tenés apremio corporal, o pagás o te quedas ahí. ujú. O sea, hasta no pagar lo que debes, 1, 2 o 3 meses de pensión. Bueno, creo que la última vez tuvo 6 meses, no sé si en la Marina o en la Reforma, pero en esos 6 meses que estás ahí en la Reforma o en la cárcel, ¿verdad? Y vuelve a salir esos 6 meses, la mamá no recibió dinero de esos hijos o sea, y otra vez empieza el proceso de cero. No, vamos a ver, recordemos que ya el monto está establecido, ¿verdad? Lo que significa el apremio corporal ahora tuvo una modificación. Primero van a ir por 2 meses, ¿verdad? Entonces son apremiadas por 2 meses. Se está viendo si existe una posibilidad, ¿verdad? Que es un permiso para buscar trabajo, pero sí necesitan pagar lo que aparece adeudado, ¿verdad? Se paga lo que aparece adeudado, se levanta en esa parte, digamos, y de ahí lo que sucede es que se firma, pueden solicitar el juez un permiso para buscar trabajo o un pago en tractos, ¿verdad? Para que la persona pueda salir. También existe ahorita que están tratando de ver puede ser, ya sea que pueda ir a la cárcel, por decirlo de esta forma, digamos, de día porque trabaja de noche, o ir de noche porque trabaja de día, ¿verdad? Entonces, estas son unas modificaciones que vienen a cambiar. Si vuelve a caer por segunda vez, serían 4 meses. Y si es reiterado, ya van los 6 meses. Pero sí se debe de pagar lo que es la pensión que se tiene adeudada en ese momento. No puede dejar, digamos, sin pagar, porque esto es como una ejecución, ¿verdad? El tema del apremio es como ejecutarlo, como obligar a una persona. Entonces, ese es el medio de ejecución que utilizan para las pensiones alimentarias. Entonces, ya sea que sea de esta manera, ¿verdad? O también se puede hacer si pasados 6 meses se conserva el derecho y se hace un título ejecutivo y se liquida como decir un pagaré o una letra de cambio, ¿verdad? Entonces le embargan un salario, bienes y demás. Dentro de la negociación de montos se permite, o el juez o el sistema permite decir, mira, te tengo que dar, no sé, 50,000 por semana, por decirte un ejemplo, pero te voy a dar 20. Me los recibe y no me mete a la cárcel. Digamos, eso es un tema de si prefiero no morirme de hambre y agarrar lo que pueda. El sistema lo permite siempre y cuando el cónyuge esté de acuerdo Ujú. para no ejecutar el apremio. Ujú. Vamos a ver, si ya está judicializado, ¿verdad? Si ya existe ante el juzgado un proceso, vamos a ver, aquí por lo general tendrían que ponerse de acuerdo entre ambos y presentar que por tal mes, ¿verdad? El señor va a pagar la suma de tanto y posteriormente va a seguir pagando el monto establecido. Si no se hace de esa forma, para el juzgado, usted sigue incumpliendo y sigue debiendo 30.000 colones, mes a mes, mes a mes, mes a mes, ¿verdad? Entonces, sí es importante que si van a hacer un acuerdo de este tipo, no quede por fuera. ¿Por qué? Porque la otra persona, pues, podría en cualquier momento ejecutar una orden de apremio, ¿verdad? Porque ante el juzgado no hay nada que indique que llegaron a un acuerdo. Entonces, si la persona llega, pues es obligación.
de la persona técnica judicial, revisar si tienen pendiente alguna pensión o algún monto y ellos girarían la orden de apremio porque ellos desconocen, no hay nada en el expediente que diga que tienen ya un acuerdo antes por voluntad de las partes. Ahora te pregunto, en caso de muerte, ya digamos, o, o desaparición de que el individuo se dio a la fuga, bueno, y no hablemos solo de hombres, generalmente el hombre también puede mandar a la mujer si es alcohólica, si es desordenada, o sea, eso no importa el género. Exacto, ¿no? No importa el género. Ok, una vez, y lógicamente al morir ya y nadie va a dar la pensión y la mujer tiene que ver cómo hace para sobrevivir y sacar los hijos adelante, así funciona, buscar ayuda en el IMAS o en alguna institución para sufragar los gastos de la manutención de esos que quedaron sin papá o sin mamá. Ok, vamos a establecer lo siguiente. Número uno, si la persona es trabajadora, ¿verdad? Y está ante la caja y tiene pues sus obligaciones laborales, ¿verdad? Lo que es aguinaldo, cesantía, vacaciones, estaba, digamos, laborando, ¿verdad? Bajo un patrón. Tiene su pensión o su cotización en la caja. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando fallece esa persona, lo que se solicita van a tener que ser un archivo, ¿verdad? Del proceso como tal. ¿Por qué? Porque la persona ya falleció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella podría ir, pero a la caja, a solicitar lo que es una pensión por orfandad, que ya esto sería del monto que el señor cotizaba, ¿verdad? Darle un porcentaje a sus hijos menores de edad y presentar toda la documentación y que existía una pensión en el juzgado tal y que de ahí pues los niños tenían una necesidad de que sufragaban sus gastos, los cuales eran, digamos, por poner un monto de 200.000 colones al mes. Entonces, entran en estudio y de ese monto que a la persona ya beneficiaria por tema de la caja, le correspondería también un porcentaje a sus hijos de igual manera, hasta los 18 años y posteriormente de los 18 años hasta los 25, pero tendrían que demostrar a la caja que siguen estudiando. Igual, para el tema de prestaciones y demás, si la persona laboraba en ese momento del deceso de él, entonces ahí también cubre lo que son con las prestaciones. Entonces ellos entrarían en un proceso como beneficiario de esas consignación de prestaciones, que eso se hace en digamos, en el juzgado de trabajo, ¿verdad? Es un proceso para que el patrono dé esa liquidación. Entonces, según indica la normativa, sería igual la esposa, la conviviente y sus hijos menores de edad. Entonces aquí cambiamos, ya no es el tema, digamos, de un juzgado de pensiones, sino aquí nos vamos para una sede administrativa, ¿verdad? Y una sede laboral, si la persona estaba trabajando. Si en ese caso la persona pues no trabaja y posteriormente pues no tenía el tema en la caja ni demás, en ocasiones, como leímos anteriormente, si los abuelos tienen capacidad, pues podrían ponerle la pensión a los abuelos. Muy bien, ahora vamos a ver, hay gente que se casa o se junta y la esposa o el esposo tenían hijos de un tercero. En caso de que esos hijos se mantenga su hijo propio, ¿verdad? Con sus apellidos. Y hay dos que no tienen sus apellidos, pero usted en 2, 3 años le dio la alimentación y después se fue, la mujer puede meterle la pensión por esos dos hijos que no sean suyos, aunque usted los haya criado por un X tiempo. Bueno, vamos a ver. El tema, digamos, de, como decimos, padrastros, ¿verdad? O madrastras, ¿verdad? De tema de pensión alimentaria.
en Costa Rica todavía lo que es la normativa como tal, digamos, no la establece, ¿verdad? Pero sí podría existir, ¿verdad? Una obligación si se lograra demostrar que ellos dependían económicamente, digamos, de esa persona, porque también, vamos a ver, tienen otro padre, ¿verdad? Que es la persona obligada a darles pensión, ¿verdad? En ese caso, pues ya tienen otra persona que les dé sus alimentos. Tendríamos que revisar en qué caso en específico, ¿verdad? Podría así solicitarse pensión o no, ¿verdad? Y por qué se dio. ¿Por qué? Porque cada caso hay que estudiarlo individual. Si ya tenía una persona, si ya tenía el papá que les daba o la mamá que les daba pensión, ¿verdad? Porque ahora le va a cobrar si ya tenían, digamos, esas necesidades cubiertas por su padre biológico. Muy bien. Ahora, también está el tema de la educación. Vamos a Ujú. ver, la ley dice que hasta los 25 años, pero realmente el hijo tiene que demostrar que va a la universidad, que va al colegio, porque si no va, no está en la obligación de darle la educación. Digamos, muchos salen del colegio y se van a trabajar o se quedan ahí haciendo feo, como decimos, ¿verdad? Años sabáticos. eh, ya cumplieron la mayoría de edad, entonces eso de que a los 18 usted va a ver qué hace con su vida, ya no. No, vamos a ver. La pensión alimentaria lo que dice es hasta los 18 años, ¿verdad? Primero, entonces, número uno, ¿qué es lo que se establece aquí hasta los 18 años? Que cuando ya se cumplen los 18 años, ya quien es parte del proceso, pongamos que es un menor de edad, ese menor de edad es ahora quien entra como actor. Antes de los 18 lo representaba la mamá. Entonces, el juzgado hace una prevención para que esa persona menor de edad, que ya es adulta, presente lo que son matrícula, plan de estudios y si ya matriculó, cuáles son las materias que se llevó. Si por alguna razón esta persona no lo presenta, se queda retenido el tema de pensión alimentaria hasta que verifique que los cumple o no. Ahí siempre dicen, yo no voy a pagar, ¿verdad? Yo no voy a seguir pagando porque mi hijo no está estudiando, no está haciendo nada. Pero si ustedes dejan de pagar, ¿verdad? Los obligados o las obligadas alimentarias pueden meterse en un problema. ¿Por qué? Porque no tienen una sentencia que diga que a ustedes los exoneran de ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Presentar un proceso de exoneración de cuota alimentaria para ya poder definir si cumple o no ese muchacho o esa muchacha que cumplió 18 años de edad y si está estudiando, si no está estudiando. Si no está estudiando, como dice la ley, entonces se da una sentencia que exonera a la persona obligada de pagar pensión alimentaria. Si yo tengo una hija menor de edad, de 16 años y queda embarazada, o se junta con muy joven, ya yo no tengo la obligación de darle pensión, o sí, hasta que tenga 25 años. Vamos a ver, ahí, si bien es cierto, aquí en Costa Rica no existe la figura de emancipación, ¿verdad? Como existen en otros países. Entonces, tendría igual que interponer un proceso, ¿verdad? De exoneración y ver el análisis que pueda hacer la persona juzgadora, ¿verdad? Si la menor procede o no procede, digamos, con el derecho alimentario, ¿no? ¿Verdad? Para poder verificar en esa parte si ella es beneficiaria o no. ¿Con qué? Con base a las pruebas que se establecen.
¿verdad? Pues que ella ya tiene un hijo, que tiene otra persona, pues que le brinda las necesidades y le cubre las necesidades de esa menor. Entonces, habría que ver cómo se va a desarrollar ese caso en concreto, porque no podemos decir en este momento sí o no, porque tendríamos que analizar desde toda una perspectiva, ¿verdad? El caso de el ADN, licenciada, porque bueno, hay mujeres que tienen hijos de tres personas diferentes, ¿verdad? Y al final la obligación suya es pagar la pensión de acuerdo a los ingresos. Si usted tiene duda, digamos, si tengo un año, estás pagando la pensión a la hija o al hijo, puedo iniciar un proceso para ver si realmente es mi hijo o no, pero digamos, teniendo claro que si fui engañado por un año pagando X suma, fue por mi culpa, no fue por no hacerle los exámenes correspondientes y ese proceso es legal o si la persona dice, no, yo no quiero que usted me le haga ADN a mi hijo y listo, o cómo es esa parte para poder verificar si realmente estoy pagando una pensión de la persona que realmente engendré yo. Bueno, vamos a ver. Número uno, primero, según, ¿verdad? Lo que es el código de familia indica que los hijos nacidos, ¿verdad? Dentro del matrimonio se presumen que son del esposo o incluso los hijos nacidos después de 300 días, ¿verdad? Del divorcio. Entonces se presumen que son del matrimonio o de su pareja. Entonces, eso, si estamos hablando de que son esposos y existen dudas, digamos, ¿verdad? Por alguna situación que se haya dado dentro del vínculo familiar, pues ahí podría usted imponer, ¿verdad? Un tema de un proceso, ¿verdad? De impunidad de paternidad porque usted no está seguro. Estas pruebas se hacen directamente en laboratorios del Poder Judicial. No se pueden hacer en laboratorios por fuera o demás, porque esto no está permitido. Entonces, usted tendría que poner un proceso como tal y establecerlo. Si ambos padres progenitores están de acuerdo en hacerle la prueba de ADN al menor, no habría ningún problema, ¿verdad? Van y se practica la prueba y listo. Si es una pareja de novios, si es una pareja que están empezando, yo lo que les recomiendo es siempre decir, bueno, si ustedes tienen duda, ¿verdad? De que si ese menor es de ustedes, ¿verdad? Hacerlo, hacer una prueba de paternidad, ¿verdad? Antes de interponerle los apellidos. Porque si usted fue a poner los apellidos, ¿verdad? Sin hacer la prueba de paternidad, después usted no puede venir a los 2 años, 3 años, alegando que ese hijo no es suyo, porque usted voluntariamente fue a ponerle los apellidos. Usted decidió sin hacer una prueba ponerle los apellidos. Distinto es que usted lo hayan hecho incurrir en error, ¿verdad? Que efectivamente, pero ahí el juzgado verá en temas, digamos, que es más perjudicial para el menor, porque lo que busca siempre el juez es proteger el interés superior de la persona menor de edad, porque los adultos sabemos, tanto hombres como mujeres, cómo protegerse de traer hijos al mundo. Entonces, aquí la responsabilidad no se la van a trasladar al niño, ¿verdad? De decir o de andar buscando o de buscar cómo quitar una responsabilidad. No, así, yo como hombre también tengo que buscar cómo protegerme yo de no traer hijos al mundo, usando algún método anticonceptivo, utilizando la vasectomía o demás. O igual, pues las mujeres, ¿verdad? De la misma forma. Entonces, usted, si en el momento llegan y le dicen, es su pareja, es su novio, usted tiene dudas de que ese hijo sea suyo por alguna situación que se dio dentro de la relación, usted le dice, bueno, antes de ponerle mis apellidos, yo prefiero hacerle una prueba. Si no, pues, ¿qué es lo que se va a pasar, verdad? Se va a hacer un proceso, ¿verdad?
de investigación de paternidad que la madre lo solicita para ver quién es el padre. Se van a citar igual una hora, un día, para que se hagan las pruebas. Y de ahí es donde empieza a regir a ver si es o no es. Entonces, pero como usted, si fuera el otro caso, que están casados, ahí sí tenemos que ver esa diferencia de que cuándo fue, por qué fue y por qué de ahí automáticamente los niños ya nacen con el apellido del padre. Entonces, sí es importante no dejar pasar mucho tiempo y poder hacer las pruebas lo antes posible dentro del debido proceso. Ahora le pongo un dato común, digamos. Eh, la pareja se separa, se divorcia y el papá asume la responsabilidad con el chiquito que se queda por lo general con la mamá. Resulta que la mamá se vuelve a enamorar y se junta o se casa y todo el chiquito tiene un padrastro. El papá le gira a la mamá 300.000 colones mensuales y el padrastro agarra los 300.000 colones y se va de fiesta el fin de semana y gasta los 300.000 colones. El papá se da cuenta que están haciendo mal uso de ese recurso para su hijo. ¿Cómo se puede defender ante el juez y demostrar que realmente esa pensión se está desviando para otros fines? Bueno, vamos a ver, ahí lo que se podría solicitar es un proceso de rendición de cuentas, ¿verdad? Sí tendríamos que analizarlo muy bien, ¿verdad? Porque en Costa Rica son muy pocos los casos, ¿verdad? Muy, muy pocos los casos que las pensiones alimentarias pues son altas, ¿verdad? Incluso dependiendo de los montos, si lo dividimos entre los 30 días, muchas ocasiones lo que se da son 4.000, 5.000, 6.000 colones por día. Y con ese dinero hay que cubrir alimento, recreación, vestido, salud, educación y demás. Entonces, obviamente, pues tenemos que, en un análisis, ¿verdad? A grosso modo, pues podría ser que esta pensión pues no esté cubriendo todas las necesidades de los menores. Y ahí pues se puede decir, bueno, que existe una diferencia, pero si dependiendo el monto, pues se ve que efectivamente se nota que el papá o la mamá que tenga, digamos, que no viva con el niño cuando lo llegue y lo recoge, ve situaciones, digamos, del niño en un estado de vulnerabilidad, en un estado, digamos, que llega con los zapatitos sucios, que llega, ¿verdad? Con varios temas que después pues se puede analizar. Entonces ahí se puede decir, bueno, de ahí sí, se tiene una sospecha, ¿verdad? O una duda de en qué se está invirtiendo ese dinero de los menores. Entonces se podría solicitar una rendición de cuentas, ¿verdad? En esa rendición de cuentas, la persona que tiene al beneficiario o a la beneficiaria, ¿verdad? En este caso, a la persona menor de edad, refirámonos de este punto, pues tendrá que decir, ¿verdad?, en qué invirtió, cómo invierte ese dinero, cómo se da los gastos mensuales y demás. Y ahí pues también nos va a salir si de verdad efectivamente pues cubre todas las necesidades, no cubre todas las necesidades y establecer pues el juez, digamos, dictará pues una resolución con base a eso. Si mi hijo se hizo mayor de edad y sigue estudiando y va a la universidad, el depósito se le puede girar al dinero a él y no a la mamá para que lo retire. Eso es un tema o que siempre lo va a recibir la persona autorizada. No, vamos a ver, cuando ya la persona menor de edad cumple la mayoría, es él quien entra como actor del proceso, ¿verdad? Ya queda a disposición si ellos hacen una autorización en el expediente y dice pues que se le siga girando, ¿verdad? A la mamá. Pero quien tiene la obligación de ejercer todos los actos de defensa de sus derechos es esa persona mayor de edad e incluso pues en muchas ocasiones se llegan a acuerdos extrajudiciales con los papás, se vuelven a ir y se modificó el monto de pensión, pero eso es en cada caso particular.
pero sí ya la persona mayor de edad ya entra como actor el proceso, o sea, es a ellos a quien se le deposita, son ellos los que van a administrar el dinero, porque ya es él como adulto, ya incluso se le dice a ellos, es más, si por ejemplo cumple hoy 18 años, ¿verdad? Y tenía que depositar la pensión un día como ayer, primero, y hoy llega la mamá a firmar, digamos, orden de apremio, le va a decir, señora, es que ya el muchacho cumplió 18 años. Entonces, él es la persona o la muchacha ya cumplió 18 años. Son ellos quienes deben ir a firmar la orden de apremio y no usted. ¿Verdad? Porque ya ahí, ya a la mamá o al papá, pues ya pierden, digamos, ese derecho de representación. Ahora que ya van a dar inicio el curso lectivo este año, licenciada, el salario escolar o este bono escolar o como no tiene que ver dentro del monto que yo le doy a alimentación, o sea, es un pago como el aguinaldo adicional o al final también yo le puedo seguir pagando lo que el juez me obliga y aparte darle los útiles, los cuadernos en especie y no darle la plata. Ujú. Vamos a ver, en Costa Rica no existe pensiones en especie, por cuanto si siempre se debe consignar un monto, ¿verdad? Lo que llamamos son gastos de entrada a clases, ¿verdad? Muchas veces pues se ha llamado mal un bono escolar, salario escolar, pero son gastos de entrada a clase. Estos gastos de entrada a clase, ¿qué es lo que define? Bueno, la compra de uniformes, útiles escolares, pagos de matrícula, libros, tenis, zapatos, todo lo que tenga que ver con la entrada a clase. Entonces, incluso las partes pueden tratar de llegar a un acuerdo en alguna audiencia, ¿verdad?, sobre qué monto se va a pagar por gastos escolares. Incluso puede ser un monto diferente al del aguinaldo y al de la pensión ordinaria. El aguinaldo, pues sí, siempre va a ser el mismo de la pensión ordinaria, pero el salario escolar se puede ser incluso un poquito menos o dependiendo un poco más, ¿verdad? Dependiendo de la escuela en la que estén los chicos, ¿verdad? Entonces, ahí sí tiene mucha diferencia, pero es un gasto de entrada a clase, porque muchas personas dicen, es que yo soy del sector privado y no recibo un bono escolar, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Esto se hizo para el sector público, ¿verdad? Pero de ahí viene fundamentado estos gastos de entrada a clase, viene pues fundamentado pues por esa normativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O lo que yo les recomiendo siempre a las personas obligadas a pagar pensión, hágase en dos ahorros. Uno para aguinaldo y otro para gasto de entrada a clases. ¿Por qué? Porque eso va mes a mes, usted amortiguando, ¿verdad? Un porcentaje de su salario y ya cuando llega la fecha del pago, ustedes no tienen problema. ¿Por qué? Porque es conocido y todos sabemos pues que en diciembre, ¿verdad? Se paga aguinaldo y la pensión ordinaria y también en enero se paga lo que es la pensión ordinaria más los gastos de entrada a clases. Entonces, en ese sentido, sí es importante mantenerlo claro que son gastos de entrada a clase. No porque yo no reciba el salario escolar, no significa que no estoy obligada a cubrir las necesidades. Y es diferente el tema de lo que incluye los gastos de entrada a clase como el ordinario. ¿Por qué? Porque aquí pago matrícula y puede ser que en el ordinario, si estamos en escuela privada, pues no pagamos una mensualidad, pero si estamos en una escuela privada, sí tenemos que pagar una mensualidad más matrícula. Entonces, ahí es donde se divide porque los gastos ordinarios o los que están en una pensión alimentaria son constantes, son los gastos que tienen esas personas beneficiarias mes a mes, ¿verdad? Y los gastos de entrada a clases son gastos exclusivos de lo que tenemos todos, ¿verdad?
que cubrir cuando se tiene hijos en el sistema educativo, ¿verdad? Cuadernos, libros, cartuchera, lapiceros, lápices de color, toda esa lista de materiales que nos envía, toda esa lista de libros que nos envía, medias, camisetas, uniformes, uniforme de educación física, tenis para educación física. Todo eso es lo que se cubre con eso, el bulto, que si tenemos la lonchera para llevar los almuerzos de los niños. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver en el gasto de entrada a clase. Otra consulta que le iba a hacer, el incremento de la pensión, ¿quién lo regula? ¿El gobierno, de acuerdo al costo de la vida? ¿Cada año se sube un porcentaje? O te pongo otro panorama, hablando de dos hermanos, uno que era abogado y el otro que era maestro de obras. Resulta que el de maestro de obras pegó la lotería y se hizo millonario. Eh, la señora puede hacer un reajuste y demostrar, no, es que pasó de ser peón de finca y ya ahora se hizo millonario pues pegó la lotería. ¿Y cómo funciona? Bueno, vamos a ver. Hay dos formas de que se puede aumentar la pensión alimentaria. Número uno, ¿verdad? Es si tiene un aumento de ingreso, ¿verdad? En este caso, pues el obligado alimentario y la persona beneficiaria, ¿verdad? También presenta pues mayores gastos y demás, entonces se puede hacer un incremento a la pensión. Eso es por un cambio de circunstancia. Tenemos otro aumento, ¿verdad? Que es un aumento de lo que llamamos de ley. Ese aumento se incrementa automáticamente conforme al aumento del costo de la vida. Eso depende en qué sector labora la persona deudora alimentaria. Por ejemplo, si es el sector asalariado, ¿verdad? Incrementa privado, pues 2 veces al año. Si es, digamos, un sector no asalariado, se incrementa 1 vez al año. Y si es del sector público, tenemos entendido que en los últimos 2 años, creo que hasta el año pasado fue que hubo un aumento, pero tenían 2 años atrás que el sector público no tenía aumento. Entonces, por ende, la pensión alimentaria no iba a subir con los aumentos de ley, pero sí puede aumentarse, como les dije, por cambios de circunstancias, ¿verdad? Por un tema en que la persona ya sea beneficiaria, que tenga un poquito mayor de gastos porque la pensión se fijó cuando el niño o el menor de edad tenía 6 años, pero ya ahora tiene 13 años, está por entrar a la escuela y demás. Entonces ahí también podríamos decir que en este caso se va a tener un ingreso, entonces, o un mayor gasto, entonces ahí se puede aumentar. Si ves que la persona se ganó la lotería, ¿verdad? O cambió de salario, de puesto y de trabajo y tiene mayor ingreso, pues también podría existir un aumento. Pero estos son por cambios de circunstancia y los otros son aumento por ley. Muy bien, doña Stephanie Gámez Córdoba. Ya se nos fue la hora. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo gestionas? Que el tema legal que requiere de todas las preguntas que la gente a veces ignora. ¿Cómo funciona en el caso tuyo la oficina? Ujú. Bueno, en mi oficina tenemos un horario de 8:30 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. También atendemos los sábados con cita previa y también pues ofrecemos lo que son consultas virtuales. También pueden escribirnos al teléfono 8861-5940 o también visitarnos por medio de Facebook, que sería la página Soluciones Legales, GAMES y Asociados. Ahí también pues nos pueden escribir y con todo gusto nosotros podríamos contactar ya sea una cita virtual o una cita presencial. Muy bien, ¿no? Y el consejo para la gente, no se le vale traer al mundo hijos que pasen hambre, ¿verdad? Yo creo que en eso hay que ser personas responsables, ¿verdad? Sí, claro. Bien, licenciada, un gusto poder compartir esta hora y sus sabios consejos, así que tenga un bonito lunes y, no sé, un último mensaje para nuestra audiencia. ¿No? Con todo gusto estamos para servirles y cualquier necesidad
con respecto a pensiones alimentarias o cualquier tipo de otra consulta, pues estamos para servirles y pues agradecer, ¿verdad? Radio Costa Rica y a usted, don Marlon, por la invitación al programa. Muchas gracias. Ahí vemos a ver, porque quedaron varios temas ahí que la gente necesita saber de las leyes en este país. Gracias, licenciada. Con todo gusto, muchas gracias. Buen día. Buen día. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy. Lunes 2 de febrero del 2026. Nos vemos mañana a partir de las 11 de la mañana, si Dios lo permite. Que tengan una muy bonita tarde. Que Dios los acompañe. Hasta mañana, si Dios quiere.